Bueno, hermanos, antes de comenzar de lleno con esta lectura de San Juan 3:22, quiero leer 4 versículos para recordar un poco algo sobre Juan el Bautista. El primero está en Marcos 1, versículo 4, que dice así: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Lucas 3:3, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Lucas 1:15 dice, cuando está hablando de Jesús, de Juan el Bautista antes de nacer, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y San Juan 1:33 dice, Juan dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: al que vieres posar la paloma, ese es. Bueno, y continúa el pasaje. ¿Por qué traigo a la memoria estos 4 pasajes? Primero, un poco por lo que justo fue el tema que me tocó la última vez que me tocó dar esta palabra. Es que Juan el Bautista realmente lo que estaba haciendo es decir a todo Judea, a todos los hijos de Dios, que la forma nueva para acercarse a Dios iba a ser a través del arrepentimiento. Arrepintiéndose en esa época de sus pecados y bautizándose para comenzar una etapa en su vida donde realmente quieran empezar a caminar con Dios. Él predicaba el bautismo y dice ya en los 2 versículos que leí, para perdón de los pecados. O sea, en la misma época, en el mismo tiempo, seguía el ritual judío de sacrificar un cordero, de sacrificar un cabrito, de sacrificar una paloma o lo que sea, para perdón de los pecados, para remisión de los pecados. Y al mismo tiempo estaba esta nueva predicación de Juan el Bautista, que chocaban en ese punto, ¿no? Y tal era, y como dice el versículo que leí, que estaba lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista, y su mensaje era tan lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tanto se movía, que llevaba al arrepentimiento no a pocos, sino a multitudes. Multitudes salían de las ciudades al desierto donde él predicaba, para mostrar delante de todos que querían, confesando sus pecados y arrepintiéndose. Y ahí Juan los bautizaba, ¿sí? Entonces establecemos qué era lo que estaba haciendo. Establecemos que este era un hombre de Dios que era lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, dice, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y por último, establecimos que esa idea de salir a bautizar no fue una ocurrencia de Juan, sino fue, como dice San Juan 1:33, y yo no le conocía, hablando de Jesús, pero el que me envió a bautizar. Ahí estamos diciendo que él recibió en el desierto, en la soledad, ese mandato de parte de Dios para que empiece a bautizar a las personas. Dice: el que me envió a bautizar me dijo que cuando vea a alguien que se le posa una paloma, ese iba a ser el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, él no es de motus propio que salió a bautizar. Estaba lleno del Espíritu Santo y alguien le dio ese ministerio. Y ese es Dios. El que me envió a bautizar me dijo esto y esto y esto. O sea, era realmente un ministerio que Dios le dio directamente, que vino desde de arriba, como lo vamos a ver hoy, para bautizar, para ser ese precursor, el heraldo del rey, aquel que iba a preparar el camino del Señor. Como verán, estos versículos lo tenemos que tener fresco para lo que vemos en esta noche. Entonces ahora dice así, San Juan 3:22.
Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Hermanos, Jesús seguía estando en Judea, solamente que cuando estuvo con Nicodemo, en el capítulo 2, versículo 23, dice, estando en Jerusalén. Jerusalén era algo de una parte dentro de Judea, ¿sí? Pero acá en el versículo 22 del capítulo 3 dice, después de esto, después de que pasó lo de Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Algunos dicen, no, pero yo leí en la Biblia en algún lugar que Jesús no bautizaba. Sí, hay alguien que aclaró que no era Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero ese alguien no fue ninguno de los otros evangelios, sino el mismo Juan. En el capítulo 4, versículo 2, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Me entienden? Sí, es verdad. Jesús no bautizaba, pero el mismo Juan, acá en el versículo 22, dice que él estaba bautizando en una zona de Judea. Y en el versículo 23 nos cuenta que al mismo tiempo Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Hay en los estudios, que no es tan importante, dentro de Judea, dentro del territorio incluso de Samaria, había dos localidades que se llamaban Salim. Y las dos localidades estaban llenas de fuentes de agua. Enón significa fuentes. Entonces, bueno, algunos no se ponen de acuerdo cuál fue el lugar, pero estaban tan cerca uno del otro que no vale la pena perder el tiempo en eso. Pero sí hay que abrir los ojos a esto. Cerca estaba Jesús con sus discípulos y los discípulos de Jesús estaban bautizando a la gente, y cerca estaba Juan el Bautista en Enón, también bautizando, como fue su ministerio, a las personas. Entonces, el primer punto que podemos ver es que Jesucristo, comenzando su ministerio, recién había pasado las bodas de Caná, habló esa noche con Nicodemo, pero ya quizás ni siquiera con los 12 discípulos, sino quizás apóstoles, quizás con los 6 que nombran en el capítulo 1, empezó a enseñarles a sus discípulos lo que era el bautismo. Jesús, como maestro, sabiendo que le quedaban 3 años de ministerio, les empieza por lo más importante, enseñándole a sus discípulos cuán importante era el arrepentimiento para entrar de nuevo en comunión con Dios. Que lo primero era el arrepentimiento. Lo primero que le enseñó Jesús a sus discípulos no fue el echar fuera demonios, qué sé yo, alguna otra cosa que no sea lo básico del Evangelio, que es el arrepentimiento. Lo primero que Jesús le enseña a sus discípulos es hablar sobre los pecados, predicar para que la gente se arrepintiera a través de la obra del Espíritu Santo, seguro fue, y se bautizaban. Entonces los discípulos bautizaban, venían los vecinos confesando sus pecados, ellos lo sumergían en agua, pero siempre el tema era esto: el pecado, el arrepentimiento, el cambio de actitud, el volver a empezar, la remisión de los pecados, Cristo el Cordero de Dios. Esos eran los primeros temas que el Señor enseñaba a sus discípulos, para que el día de mañana, pasando de los 3 años, cuando Él fuera crucificado, antes de eso, un poquito, dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y bautizándolos. No fue una sorpresa para sus discípulos el mandato de bautizar, porque Él, apenas empezó el ministerio, estaba ahí, controlándolo todo, como sus discípulos bautizaban. ¿Sí? Hermanos, me acuerdo que la semana pasada, cuando esta introducción que escuchamos algo del pastor Núñez,
él decía cuán lejos está en la actualidad a veces la palabra arrepentimiento en el mensaje de salvación de los cristianos de estos días. Y es una cosa asombrosa, porque tiene que ser el pilar de la predicación, en la predicación de la palabra de la salvación, el arrepentimiento, el pecado, el perdón de los pecados y la muerte de Cristo por los pecados. Hoy le llamamos predicación a cualquier cosa, le llamamos evangelio a cualquier mensaje, y no es así. Jesucristo, Juan el Bautista, Pedro, lo primero que hacía es hablar de los pecados y del arrepentimiento para volverse a Dios. Dice en el versículo 24, dice, porque Juan no había aún sido encarcelado. Hermanos, ¿por qué Juan el evangelista aclara, porque Juan no había aún sido encarcelado? Se dice, es como que ya todos están de acuerdo en que el evangelista de Juan ya había leído los otros evangelios, los que eran contemporáneos a su vida. Y quizás Juan había notado que en el evangelio de Marcos y en el de Mateo, ellos habían escrito que después de la tentación, seguido de eso, vino la muerte de Juan el Bautista. Porque en Marcos 1.14, lo vamos a buscar, Marcos 1.14 dice, después vamos del 12, San Marcos capítulo 1, versículo 12, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, a Jesús. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Vieron? Prácticamente el que lee Marcos solamente dice, apenas vino de la tentación, terminó la tentación, ya Juan fue encarcelado. O Mateo capítulo 4, versículo 14, lo buscamos, Mateo 4, 14 dice, versículo 11, vamos al versículo 10 para un poco retomar. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servía. Versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Vieron? Si uno lee los evangelios sinópticos, pareciera que apenas acabada la tentación de Jesús, Juan fue encarcelado, Juan el Bautista. Y acá Juan el Evangelista está diciendo, miren que no es así. Pasó mucho tiempo entre la tentación de Jesús y que Juan haya sido encarcelado. Y entonces acá lo aclara en el versículo 24, porque Juan no había aún sido encarcelado. ¿Sí? Esto nos da mejor un panorama de lo que realmente sucedió. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Empezó a haber una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. ¿Sí? ¿Cuál era la discusión? Más o menos no se sabe bien, pero puede ser por distintas cosas. Porque era el problema era la purificación. ¿Pero a qué se referían? A dos temas importantes. O cómo se purificaba el alma después de haber pecado. Si a través del bautismo o a través de la expiación por un animal, esa pudo haber sido una discusión. O si no, ¿cuál es el bautismo que realmente perdona los pecados? ¿El de Juan o el de Cristo?
Porque Juan siempre estuvo diciendo, yo no soy el Cristo, vendrá después de uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy. Pero en este momento están los dos bautizando, los discípulos de Jesús y Juan el Bautista. Entonces quizás la discusión yo pienso que quizás vino más bien por este lado, ¿no? De ¿cuál es el bautismo? Entonces, ¿el de Juan el Bautista o el de los discípulos de Jesús? ¿Sí? Hay algo que también tenemos que tomar en cuenta. En Lucas 7, del 29 al 30 dice así: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Este versículo que acabo de leer de Lucas dice que el bautismo de Juan es un designio de Dios. Dios lo designó para empezar este nuevo pacto que se venía con Jesucristo. ¿Sí? No era que a Juan Bautista se le ocurrió, era un designio de Dios. Y dice que los publicanos y los pecadores, en el versículo 29, dice, justificaron a Dios. ¿Qué significa? Que ellos pensaban, sí, es justo que nosotros nos tenemos que arrepentir por todas las cosas malas que hemos hecho, y salían y se confesaban sus pecados, se arrepentían y eran bautizados. Pero los fariseos y los escribas dijeron, no, esto no es de Dios, y no acataron ese llamado del Señor. Entonces, quizás la discusión venga por ese lado, pero el versículo 26 también nos da mayor certeza de que ya la discusión sea, ¿con quién nos tenemos que bautizar? ¿Con el Cristo o con Juan el Bautista? ¿Por qué? Por lo que dicen sus propios discípulos. Dice, y vinieron a Juan, en el versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea que los discípulos le dicen a Juan, mira, aquel que tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, ¿no? Quizás ahí los discípulos de Juan empezaron a ver que esas multitudes que salían al desierto a encontrarse con Juan el Bautista iban mutando y iban saliendo y se iban volcando al ministerio de Jesús y sus discípulos. Entonces le van como diciendo, el que tú diste testimonio, bautiza, y todos van a él. Ahí de vuelta está la palabra todos, como si fuera todo el mundo, que significa muchos van a él. ¿Sí? No es todos, pero es muchos. Cuando Juan dice todo, a veces es muchos, muchísimos. Y ahora me aparto un poco de la enseñanza textual a la enseñanza espiritual que Dios me dio en esta noche para compartir. Juan el Bautista era sin duda el siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo y con el ministerio que Dios le dio. ¿Sí? Pero en ese momento los discípulos de Juan tenían que tomar una decisión. Aunque nadie lo dijo, era un momento para tomar una decisión. Si seguir al siervo de Dios o seguir a Dios. Era una decisión que ellos tenían que tomar. El que escribió el Evangelio fue alguien que tomó una decisión y se hizo discípulo de Jesucristo. Muchos de los que rodeaban a Juan, como dijeron en los capítulos anteriores, dice, se fueron de Juan, fueron a encontrarse con Jesús y le dijeron, ¿dónde moras? Ven y ve, le dice el Señor. Y desde ahí se quedaron con Jesús. Era el momento de tomar una decisión para los discípulos de Juan. Y
Muchas veces pasa esto en la vida del creyente. Somos bebés, nacemos de nuevo, tenemos esos padres espirituales que nos van guiando, nos dan la leche cuando éramos bebés, leche espiritual, pero pienso que todo hijo de Dios en un momento tiene que pasar de ser discípulos del siervo de Dios a ser discípulos del Señor directamente. Todos tienen que hacer ese traspaso. Ellos tendrían, cuando vieron esta situación, tendrían que haber visto, está el siervo de Dios, pero está Dios. Hermanos, a veces pasa en la vida espiritual de muchas personas que pareciese que están más queriendo agradar o queriendo servir al siervo de Dios que servir directamente a Dios. ¿Sí? Y eso lo ves, solo lo puede ver la persona interiormente. Cuando me congrego, ¿qué estoy esperando? ¿Que me vea el siervo de Dios o que me vea Dios? En todas las pequeñas cosas que nadie ve, en un momento a uno tiene que hacer una transición entre, ya sé, yo nací acá, todo bien, pero en un momento mi comunión íntima va a ser cada vez más grande y realmente me tengo que sentir que yo no sirvo a los hombres, sino que sirvo a Dios. Hermanos, una vez fui a una iglesia que era nueva y bueno, una iglesia en formación, y yo veía que todas las personas iban, todos, estaba el pastor arriba de todo, de la ofrenda, del que estaba en la puerta, de la alabanza, todos miraban al pastor, no, al pastor no le gusta esto, sí, lo otro, todos giraba, el pastor parecía omnipresente, en todos lados, en todo ministerio. ¿Y qué pienso de eso yo? Pienso, está bien, es una iglesia que está naciendo, son todos bebés, está perfecto. Pero pasado el tiempo, uno ve que esa iglesia, en cada área, en cada ministerio, se empezaron a formar siervos de Dios, con más soltura, con más independencia. No quiere decir que no estaban sujetos a ese pastor, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando vos empezás a sentirte que estás sirviendo al Señor, es lo que la iglesia más valora, necesita y agradece. El mismo pastor, cuando ve que esos nacidos de nuevo empiezan a tener independencia, empiezan a dejar de venir, pastor, óreme por esto, óreme por lo otro, óreme por esto, y empiezan a orar ellos mismos y entrar directamente al santuario de Dios, cuando empiezan ellos mismos a decir, pastor, mire lo que me pasó y mire cómo lo resolví, por la palabra, ¿vio? El pastor se empieza a alegrar y a gozar. ¿Por qué? Porque va viendo que van creciendo bien, porque está haciendo de todos los que lo rodean siervos del Señor. Y no hay nada más lindo para un cristiano cuando termina una tarea a la noche decir, he servido a Dios en cualquier área de los ministerios, como maestro de la escuelita, con lo que sea, no voy a nombrar, con cualquier área, sentirse, esto lo estoy haciendo para Dios. No tengo acá la mirada del pastor, tengo la mirada de Dios. Y por eso voy a estar aún más sujeto al pastor, pero al que no quiero desagradar, al que le quiero dar la gloria, la honra, es al Señor. Acá los discípulos de Juan estaban tan enojados con esa situación que ni siquiera lo nombraban a Jesús. Ese que tú diste testimonio. No le decían, mira Jesús, no, ese, lejos de Jesús. Y esa era una situación que realmente en sus corazones tenía que cambiar. Pero fíjese, al mismo tiempo, el siervo de Dios siempre estuvo bien ubicado. Desde que empezamos San Juan, lo vemos a Juan el Bautista siempre
bien ubicado. Miren la respuesta que dice. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Primer punto. Él está diciendo, el ministerio lo dio Dios. A mí me dio un ministerio, Jesús tiene un testimonio mucho mayor para dar, pero todo viene de Dios. El que hace algo es porque Dios lo quiere así. ¿Me entienden? Primer punto. Pero el segundo dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Hermanos, se cansó Juan el Bautista de decir constantemente, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Se cansó de decirlo. Mateo 3:11, Juan 1:20, 1:27, 3:28, Marcos 1:7, Marcos 3:16. Constantemente, yo no soy el Cristo, yo no soy digno de desatarle el cordón, yo no soy el Cristo, yo no soy. Soy una voz que habla en un desierto. No soy. Constantemente les dijo a todo el mundo. Y ahora más respondió de esta forma. Yo les dije claramente que yo no soy el Cristo. Eso lo tendría que hacer abrir los ojos a los discípulos. Hermanos, pero Juan había recibido este ministerio de Dios. Dice en Romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, cuando alguien es un siervo de Dios, siempre que vos vayas a Él, te va a tratar de dar lo mejor de Él para que te encuentres con el Señor. Siempre, si el siervo es realmente de Dios, siempre te va a tratar de dar todo su conocimiento, su experiencia, su amor, su oración, para que vos te encamines a encontrar y cara a cara con Dios. Porque es el ministerio, porque eso es hasta el último día de su vida, siempre lo va a hacer. Pero tú tienes la responsabilidad en tu corazón internamente, de esa figura de ese siervo, agradecerle, y vamos a ver hoy otro tema, pero vos tenés que decir, yo tengo que ir a Dios, porque no hay un mediador entre Dios y los hombres. Yo tengo a Jesús, no puede haber un mediador. Está bien que cuando era un bebé pedía oración, iba 10 veces a la casa del pastor, pero tengo que madurar, porque yo tengo que leer el Salmo 23 y me tiene que hablar a mi vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso tiene que ser para mí, no solamente para cierto tipo de cristianos. Yo tengo que llegar a la madurez de cara a cara. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está bien que a veces tenga dudas y vaya con un hermano espiritual, pero primero tuve que haber ido a la palabra de Dios, primero tuve que haber ido a orar. Cuando ya se me queman los papeles, bueno, tengo muchos hermanos, el pastor, lo que sea, para buscar la respuesta. Pero antes, ¿cómo, Señor? Háblame a mí, soy tu siervo. Señor, dame luz. Señor, no voy a pedir al pastor que ore por mis hijos. Primero voy a orar yo por mis hijos. No estoy hablando de soberbia, estoy hablando... Estos eran discípulos de Juan. Y la voluntad de Dios hubiera sido que sean discípulos de Cristo, porque ya era hora de ir a Jesús. Vemos en el libro de Hechos que incluso personas, después de mucho tiempo, ¿con qué te bautizaste? Con el bautismo de Juan. No, vamos a bautizarte de vuelta. No, hermanos, al principio está bien, pero tenemos que ser discípulos del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, porque eso es la iglesia del Señor. Amén. Dice, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo.
Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Hermanos, quizás Juan el Bautista tenía en mente muchos pasajes del Antiguo Testamento, donde hablaba de la esposa de Israel y del Señor, esa relación como de esposa y esposo. Pero quizás también fue guiado por el Espíritu Santo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y qué casualidad que toma este ejemplo, donde el esposo es el Señor y la esposa puede ser la iglesia. Pero lo que estaba Juan queriendo decirle a sus discípulos específicamente es que él era como si fuera el padrino de una boda. No es el esposo, pero está contento por la vida del esposo y de la esposa. Está feliz, está alegre porque a ellos les vaya bien, porque se casen, porque sean uno. Y así como este padrino, más o menos una figura que le puedo dar, está gozoso de ese casamiento, está feliz, está mirando que todo salga bien, que salga perfecto, se está gozando con el Señor. Así como Juan lo pudo dar como ejemplo unas bodas, así se sentía él. Y termina el versículo 29 diciendo: así pues, es mi gozo, está cumplido. ¿Cuál era el gozo de Juan? Hermanos, él sabía que él había sido enviado para preparar los caminos del Señor. Él sabía que él era el heraldo, el que iba a preparar, abriendo los caminos para su Señor. Cuando ve que sus discípulos, cuando ve que todos van al Señor, mientras sus discípulos estaban tristes, él estaba contento, porque veía que su ministerio estaba funcionando. Mi gozo está cumplido, porque primero habla del gozo de la historia, de esa boda, pero termina diciendo: mi gozo así está cumplido. Cuando él veía que todos se iban a Jesús, cuando todos él vio con sus ojos que su ministerio había estado casi cumplido. Él lo pudo ver hasta ese momento y le dio gozo, porque ese era su gozo, esa era su alegría de haber hecho lo que Dios le había mandado hacer. Qué hermoso es para un siervo de Dios poder llegar a ver que está cumpliendo con lo que Dios le había mandado en el ministerio, donde él podía ver que realmente todo lo que había hecho era para la gloria de su Dios, para el Señor. Cuando él oyó que los discípulos venían con esa mala noticia, ¿qué hizo él? Se puso re contento, porque entendió que su ministerio lo había hecho, que había cumplido con su Señor. Cuando veía que las multitudes iban a él, ¿qué podía pensar Juan? Estaba más que feliz, gozoso de que realmente haya dado su vida y haya podido cumplir con lo que Dios le había mandado. Hermanos, ¿sabes cuántos siervos de Dios al terminar su vida no pueden decir lo mismo? ¿Sabes cuánto hay que se han desviado de tal forma que no pueden decir que se gozan por el esposo? Porque han querido tomar un poco de la gloria del Señor. Era lindo que le vinieran a él y que él sea ahí el que manejaba, pero mejor hubiera sido menguar y que el Señor crezca. Te quiero contar una experiencia personal. Yo estuve en una iglesia donde el pastor no quería que alguien, un hermano común y corriente como yo, pueda estudiar en un seminario. Se enfureció cuando le dije que me anoté a un seminario. Y yo con todo dolor fui al seminario, porque
la verdad que yo quería aprender de las cosas de Dios. Y en ese seminario, rodeándome de muchos cristianos que venían de distintas iglesias, ahí pude comprobar algo. Había hermanos que le había pasado como a mí, que sus pastores no querían que aprendan. Había hermanos distintos que yo. Los mismos pastores los mandaban al seminario para que aprendan. Les decían, si no aprendés, no te dejo. Ya sé que tenés el llamado del maestro de la escuela dominical, esto y lo otro, pero si no aprendés lo básico, no te dejo. Otro tipo de siervos de Dios había en esa iglesia. Pero lo que más me sorprendió, otros, que iba el pastor con los miembros a aprender al seminario. Entonces vi el abanico de tres cosas: el que no quería, el que lo mandaba, y me sorprendió ese pastor con cuánta humildad presenciaba las clases junto con sus diáconos, sus ancianos, abriendo su corazón. ¿Por qué? Porque todo es para la gloria del Señor. Porque todo es para la gloria del Señor. Hermanos, no nos enseñoremos de los hermanos, como dice Pedro. Hermanos, tenés que tener la vista que todo es para la gloria del Señor. Si vos no querés que los miembros aprendan algo más, no sé si eso es para la gloria del Señor. Si vos cuando ves que alguien va levantando por un lado, le aplastás la cabeza, no veo que sea para la gloria del Señor. Hermanos, qué lindo estar en una iglesia donde hagas lo que hagas, te sientas siervo del Señor. Porque ese es el objetivo. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que cada uno se pueda sentir discípulos del Señor, siervos del Señor. No estoy llamando a una rebelión, porque cuando la iglesia es sana, ¿qué más quiere el pastor que tener en cada hogar, en cada lugar, en cada asiento de su iglesia a alguien que quiere dar su vida por el Señor? ¿Qué iglesia más fácil de pastorear? Donde todos quieran ser verdaderos discípulos del Señor. Hermanos, ¿cómo terminó Juan? Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo me desvanezca. Hermanos, en el ministerio de Juan, eso fue para él el gozo sumo. Necesario es que Jesús crezca, pero que yo me desvanezca. Muchas veces lo vas a escuchar esta palabra para la vida personal, y creo que está bien, porque aún en mi vida personal yo quiero que crezca el Señor y que muera el viejo hombre cada día más. Que esté crucificado, pero que se muera de una buena vez. Está bien aplicado. Pero acá específicamente la Biblia lo está mencionando en el ministerio de Juan. Vinieron preocupadísimos los discípulos. Se nos van los miembros, menos diezmo, menos ofrenda, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos a ir a parar? Y Juan dice, ¡wow! Gloria a Dios, gloria a Dios. Me gozo porque la iglesia del Señor avanza.